Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal y para los que no me conocen, mi nombre es Lynette y soy la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wins. En esta ocasión quiero enseñarle el paso a paso para realizar esta tela de araña. Esta tela de araña mide aproximadamente 6 pulgadas su diámetro, pero usted la puede realizar en el tamaño que desee y más adelante yo le daré las instrucciones. Veamos los materiales que ocuparemos. Para mostrarles el paso a paso yo estaré utilizando este hilo color gris claro, así se llama específicamente en la marca Sinfonía, que es la que yo ocupo, pero ya ve que usted puede realizar esta tela de araña en el color que usted prefiera. Para este hilo en específico estaré utilizando un gancho 2.5 milímetros. Ocuparemos tijeras y aguja lanera. Además vamos a necesitar algún spray si usted desea endurecer esta tela de araña. En mi caso yo estaré utilizando este spray que es para cabello, nada en especial, pero si usted tiene algún producto para endurecer hilo en específico pues sería muchísimo mejor. Vamos a ocupar alfileres y algún foamy o algún material que usted tenga que permita introducir los alfileres y luego retirarlos con facilidad. Esto lo estaremos utilizando para endurecer la tela de araña en la posición que deseemos. Es todo el material que ocuparemos, así que si se ha animado a confeccionar esta tela de araña, comencemos. Comencemos la vuelta 1 realizando un anillo mágico. Y dentro haremos 4 cadenas. Ya esta cadena de asegurar el anillo mágico nos va a contar. Ya llevamos una cadena, 2, 3 y 4. Seguido repetiremos durante 5 veces un medio punto alto y 2 cadenas justo dentro del anillo. Tomamos la lazada y hacemos el primer medio punto alto. Y le siguen 2 cadenas. Esto mismo lo repetiremos 4 veces más, hagamos una repetición más juntos. Un medio punto alto y seguido 2 cadenas. Y así continuaremos hasta tener un total de 5 repeticiones. Ya que hayamos terminado las 5 repeticiones, así nos irá quedando. Vea, 1, 2, 3, 4 y 5 repeticiones. Ya podremos cerrar el anillo. Y haremos para terminar esta ronda un punto deslizado en la segunda cadena de las primeras 4 que realizamos, 1 y 2, o sea que aquí, pero vean cómo yo estaré tomando esta cadena. Para hacer el punto deslizado voy a tomarla así. Aquí es la cadena que se forma, esta es la segunda y por detrás introducimos así de ladito, vean la cadena por este lado, esta es la hebrita que se forma por detrás. Y así haremos el punto deslizado buscando que se nos tuerza un poquito para que no se note demasiada diferencia entre la cadena y los medios puntos altos en este caso. Para la vuelta 2 subiremos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Repetiremos durante 5 veces un medio punto alto y 5 cadenas. Esos medios puntos altos los vamos a realizar encima de los medios puntos altos de la vuelta anterior. Tomamos la lazada y haremos el primer medio punto alto y vea dónde vamos a insertar el gancho. Lo estaré insertando justo aquí en este huequito que se forma al terminar el medio punto alto. Le siguen 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Hagamos una repetición más, tomamos la lazada y hacemos un medio punto alto encima del medio punto alto de la vuelta anterior, introduciendo el gancho justo aquí. Y le siguen 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto mismo, un medio punto alto y 5 cadenas, lo vamos a repetir 3 veces más hasta terminar la vuelta. Para terminar totalmente esta vuelta número 2, haremos un punto deslizado en la segunda cadena de las primeras que realizamos, 1, 2, y tomando así de ladito,
haremos ese punto deslizado. Para la vuelta 3 subiremos con 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estaremos repitiendo durante 5 veces un medio punto alto y 7 cadenas. Tomamos lazada y estos medios puntos altos los vamos a hacer igual encima de los medios puntos altos de la vuelta anterior. Entonces, tomando en este huequito que se nos forma aquí, el primer medio punto alto. Le siguen 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esto mismo, un medio punto alto y 7 cadenas, lo repetiremos 4 veces más hasta llegar aquí al último medio punto alto de la vuelta anterior. Para terminar totalmente esta ronda número 3, vamos a hacer un punto deslizado igual en la segunda cadena de las primeras que realizamos, tomando así por detrás 1, 2, introducimos el gancho y haremos el punto deslizado. Para la vuelta número 4 subiremos con 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Repetiremos durante 5 veces un punto alto y 9 cadenas. Tomamos lazada y este punto alto igual lo haremos encima del medio punto alto de la vuelta anterior. El primer punto alto. Y seguido 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y esto mismo, un punto alto encima del medio punto alto de la vuelta anterior y luego 9 cadenas, los vamos a repetir 4 veces más. Para terminar esta vuelta número 4 realizaremos un punto deslizado en la tercera cadena de las primeras que realizamos. 1, 2 y 3, así tomando de ladito, haremos el punto deslizado. En la vuelta número 5 subiremos con 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Repetiremos durante 5 veces un punto alto y 12 cadenas. Tomamos lazada y por supuesto estaremos trabajando siempre en los puntos altos de la vuelta anterior. Esta vez vamos a introducir aquí en el centro del punto alto. Vean, en esta cadena que se forma aquí del punto alto, ahí introducimos el gancho y haremos el primer punto alto de esta vuelta. Y seguido 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y asimismo continuaremos repitiendo 4 veces más un punto alto encima del punto alto de la vuelta anterior y 12 cadenas. Para terminar esta vuelta número 5 haremos un punto deslizado en la tercera cadena de las primeras que realizamos. 1, 2, 3. Justo aquí tomando de ladito un punto deslizado. Yo voy a realizar la vuelta 6 y última para esta muestra y luego les explico cómo hacer para realizar esta tela de araña más grande. Entonces, para la vuelta número 6 yo voy a subir con 6 cadenas. 1, 2, 3 que necesitamos de subida y 3 más. 1, 2, 3. En total tenemos 6. Haremos un punto deslizado justo en la cuarta cadena contando a partir de donde terminamos, que es lo mismo que la tercera. Entonces 1, 2, 3 y 4. Aquí, tomando este hebrita de atrás, haremos un punto deslizado. Y así como haremos esta vuelta, será la vuelta de terminación que usted hará a su tela de araña, dependiendo de qué tan grande usted la desee. Vamos a realizar ahora 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14. Repetiremos durante 5 veces un medio punto alto, luego esta misma conchita, o sea, esta vueltecita de aquí y seguido 14 cadenas. Comencemos por la primera repetición. Un punto alto encima del punto alto de la vuelta anterior, 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto deslizado, vean dónde lo estaré haciendo, estaré tomando aquí encima del punto alto. Y seguido 14 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y así continuaremos repitiendo un punto alto, 3 cadenas, un punto deslizado y 14 cadenas más, 4 veces más hasta llegar aquí al último punto alto de la vuelta anterior. Para terminar esta vuelta número 6 haremos un punto deslizado justo donde mismo realizamos el punto deslizado, el primero de esta vuelta. Ahí haremos un puntico deslizado para terminar esta ronda. Y en mi caso, que ya la voy a dejar hasta aquí, pues podremos cortar hebra, dejándola cómoda solo para asegurar y esconder. Vean, así me ha quedado mi muestra de tela de araña y ahora les explico cómo hacer si la queremos más grande. Es muy sencillo. Mientras continuemos realizando puntos altos aquí, solo estaremos aumentando en cada ronda. Por ejemplo, en esta ronda de acá, en la vuelta 5, hicimos 12 cadenas. Y en la siguiente, que fue la ronda 6, hicimos 14. Pues en la que sigue haremos 16, en la siguiente 18, en la que sigue 20 y así sucesivamente. Ahora, si usted desea que esta separación de aquí a aquí sea mayor, como mismo aquí que comenzamos con medios puntos altos y luego cambiamos a punto alto, en ese caso, la primera vuelta que usted haga, por ejemplo, con un punto alto doble, que es el mayor que sigue a un punto alto, en esa ronda, en vez de aumentar 2 cadenas, aumentará 3, pero en las siguientes continuará aumentando de 2 en 2. Espero haberme explicado bien. De todas formas, si aún le queda duda, en nuestro sitio web gretawings.com, ahí les dejaré este mismo patrón de tela de araña totalmente gratuito, con más rondas para si la desea hacer un poco más grande y ahí usted pues pueda ver el ritmo de cómo seguir aumentando mucho mejor. Y ahora sí vamos a ubicarla en el foamy para rociarle el spray y darle esta misma formita que hemos logrado con este hilo negro. Acá ya tengo los 6 alfileres que vamos a necesitar para las 6 puntas y vea cómo lo estaré ubicando. La verdad que no tengo mucho espacio en este foamy, que es un corazón, pero lo voy a estirar tanto como pueda para que usted vea. Es muy simple, estaré insertando el alfiler en el centro de estas 3 cadenas que hicimos. Primero voy a colocar esta punta y luego esta de acá abajo para estirarla. La voy a estirar bien, casi hasta el final del foamy, que es el espacio que yo tengo, y así estaré estirando el resto de las puntas tanto como pueda. Tratemos de que nos quede lo más pareja posible, pues esta es la forma que tomará según nosotros lo acomodemos. Listo, a mí así me gustan, ya vea que es simple. Y ahora con el spray que usted decida utilizar o el producto que usted tenga a la mano, si desea endurecerla, si no desea endurecer esta tela de araña y desea colocarla en algún material circular, pues también no necesitará producto para endurecerla. Entonces yo sí le voy a rociar spray.
Y una vez le coloquemos el producto que tengamos, entonces vamos a darle tiempo a que se seque. Listo, la verdad que no ha tardado mucho en secarse, pues lo he colocado al sol. La mayoría de los productos cuando usted lo coloca al sol pues secan bastante rápido. Voy a retirar los alfileres. Se me ha pegado un poco al foamy, pero mínima cosa. Y listo. Vea cómo me ha quedado, bien durita. Y si la colocamos aquí del ladito de la que ya tenía lista, pues vea que quedó del mismo tamaño. Es el mismo diseño. Y así hemos acabado esta telita de araña. Recuerde que usted puede realizarla tan grande como desee. Tan solo visite nuestro sitio web gretawins.com y ahí encontrará más indicaciones para realizarla de un tamaño mayor. Espero y este tutorial le haya resultado útil en esta temporada que ya se aproxima de Halloween. Y si le ha gustado este vídeo, no olvide regalarme una manito arriba y su comentario si tiene alguna duda, yo le responderé tan pronto como pueda. Un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao, chao!